Muy buenas tardes, hermanos. Les saludo en el amor del Señor. Es un privilegio el hecho de que me hayan invitado a poder participar de esta conferencia, de este mes de misiones. Es primera vez que me toca predicar. O sea, fuera de la iglesia me refiero, ya, para que no se asusten. Pero siempre también es una gran responsabilidad el hecho de poder compartir la palabra de Dios, ya porque es la verdad de Dios, no es mi verdad, no es la verdad de cada uno de nosotros, en los que Dios ha establecido y en lo cual también nuestra fe se basa, en lo cual también nosotros comenzamos a andar. Se me había sugerido un tema que era rompiendo barreras para el Evangelio. Ya me tomé la libertad de poder cambiar el título, y ahí sí lo pueden poner en la pantalla. Lo cambié un poquito, un par de palabras. Es: el Evangelio nos llama a romper barreras. Todo esto tiene un propósito, todo esto tiene un sentido. Y es porque a lo largo de la Escritura vamos a ver que no es de nuestro corazón, no es que nace el deseo de obediencia al Señor. Es todo lo contrario, es desobediencia, es rebeldía. Entonces por eso quise cambiar el título, porque es el Evangelio que nos llama a nosotros a romper esas barreras. No nace de nosotros el querer romper esas barreras. Por eso ahí entra lo esencial, la obediencia del Hijo de Dios. Y para comenzar me gustaría empezar con una historia, una breve ilustración. Quizás ustedes conocen o se les puede hacer familiar esta historia, quizás puede hacer uno de ustedes verse reflejado en esta historia, pero estos son dos vecinos en un vecindario común y corriente. Ya dos vecinos que en el barrio eran considerados los peores enemigos. Se tenían rabia el uno al otro. Salía un vecino, veía que había basura en su vereda y le echaba la culpa al otro vecino. Eran conocidos como los perros y el gato. No se podían ver, tenían problemas por los niños, problemas por la bulla. Había ahí un escándalo total. Pero un día uno de ellos tuvo un encuentro con el Señor. Y al día siguiente va este vecino a la casa de su vecino y le toca la puerta. Gracias. Le toca la puerta bruscamente. Sale el vecino enojado y le dice: "Oh, ¿qué quieres? Aquí vienes a verme". Y el otro vecino le dice: "Vengo a pedirte perdón". El vecino queda pasmado, queda sorprendido, impresionado. Y es porque él, como conoció a Cristo, él obedeció al llamado que el mismo Evangelio lo llamó a hacer: ir y vivir el Evangelio. Aquel otro vecino ese día conoció a Cristo como su Salvador. Y es porque el Evangelio nos llama a romper esas barreras. Porque es el Evangelio el que tiene el poder. El Evangelio es el martillo que rompe las barreras. Lo que para los vecinos era algo imposible, para el Evangelio fue posible. Porque el Evangelio no se trata de nosotros. El Evangelio se trata de Cristo, se trata de la gloria de Dios. Y como es el mes de misiones, las misiones, queridos hermanos, son el canal, son ese río por donde fluyen las buenas nuevas hacia los demás pueblos. Es donde los demás pueblos pueden ser fructíferos, pueden alcanzar la paz con Dios. Y si una iglesia no tiene misión o no participa dentro de las misiones, es una iglesia que nos está poniendo en los calzados del Evangelio. Y por ende también es una iglesia que se queda totalmente inmóvil. Y si la proclamación del Evangelio no es la vestimenta esencial de la iglesia, entonces los cristianos podemos ser llamados impostores del Evangelio. Porque en vez de hablarlo, lo callamos. En vez de mostrarlo, lo ocultamos. Entonces el desafío de este domingo, tanto para ustedes como para mí, es que debemos dejar de ver el tema de las misiones como un accesorio o como un ministerio opcional. Porque si lo vemos de esa manera, las misiones solamente se quedarían en un cuadro colgado en la pared y con el tiempo se llena de polvo. No tienen ningún uso más que solo para ser visto. Entonces, el día de hoy vamos a ver, el Evangelio nos llama a romper barreras. Ahí se me pasan a la siguiente, vamos a ver 3 temas. ¿Ya? El número 1 es barreras internas. Número 2, barreras externas.
Y el número 3, como conclusión final, sería participar de la cosecha. Para los que están tomando nota. ¿Ya? Entonces avancemos con el número 1. Vamos con la siguiente gráfica. Hechos 8:4. Ahí si me acompañan a sus Biblias. Hechos 8:4. Vamos a leer del verso 4 hasta el verso 8 para entender el contexto también y en dónde nos estamos situando. Dice así la palabra de Dios. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía, porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Y nos vamos a detener en el versículo 4. Para entender un poquito el contexto de estos versículos, tenemos que comprender que están situados dentro de todo el capítulo 8. Y en el capítulo 8 es donde comienza la gran persecución a los cristianos por mano de Saulo. Ya todos conocen la historia. Saulo comenzó a perseguir a los creyentes y había una gran masacre. Era algo totalmente radical también para el contexto de aquellos tiempos, porque comenzó a perseguir a mujeres, hombres y niños. Y es ahí donde también nace el primer mártir de la iglesia, que fue Esteban. Entonces, dentro de este contexto, los creyentes tuvieron que salir de Jerusalén, donde estaba la cuna del cristianismo. Ellos tuvieron que escapar por la gran persecución. Pero es interesante notar que en el versículo capítulo 7, versículo 59. Ya, 60. Dice, y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por todas las tierras de Judea y de Samaria. Y aquí está lo interesante. Dice, salvo los apóstoles. Salvos los apóstoles. Eran hombres y mujeres comunes y corrientes, como cualquiera de nosotros, que se juntaban para alabar el nombre de Dios, para orar juntos, para anunciar el evangelio, pero los apóstoles fueron los únicos que se quedaron en la ciudad de Jerusalén. Los demás creyentes fueron esparcidos. Y no fueron esparcidos, o ellos más bien, yo aquí hago un poquito de crítica, porque he escuchado comentarios diciendo que fueron esparcidos porque estaban siendo cómodos en la ciudad de Jerusalén. No estaban haciendo caso al llamado que habían recibido en Hechos 1:8. ¿Ya? Si ese fuera el caso, que no lo es, no habría persecución. Porque la persecución vino no por causa de la comodidad, la persecución vino por la causa de compartir el evangelio de Cristo. Y como eso molestó a los líderes de aquel momento, entonces la persecución comenzó. Y ellos vieron esa señal para poder salir. Al igual como estaban esperando que viniera el Espíritu Santo, juntos, reunidos, ellos estaban esperando alguna señal para saber cuál era el momento de salir. Entonces, esa fue la señal provista por Dios para que ellos pudieran también ir hacia Judea y Samaria. Aquí rayé la palabra, o marqué la palabra esparcidos. Y esta viene del griego diaspeiros, que significa sembrar semillas en el campo. Y la persecución fue eso. La persecución fue el medio providencial de Dios para que el evangelio comenzara a ser sembrado en todas partes. Aquí es como, si lo podemos poner gráficamente, es
que un hombre va al campo y comienza a esparcir las semillas por la tierra para que ésta pueda crecer y pueda dar su fruto. Y eso fue lo que hizo el Señor. Eso fue lo que hizo el Espíritu Santo. En medio de ellos los comenzó a repartir, a esparcir por las demás ciudades. Y ahí dice que iban anunciando. Y la palabra anunciando describe una actividad más natural. No se trata de grandes discursos, ni tampoco de la elocuencia de las palabras, sino de conversaciones intencionales. Conversaciones que son del día a día, donde Cristo era el centro en sus vidas. El domingo pasado ustedes veían con el hermano Gustavo que muchas veces nosotros tratamos todo el tema cristiano como una liturgia, ¿ya? Y muchas veces la liturgia se centra en las 4 paredes de nuestra iglesia. Pero fuera de eso, ¿qué es lo que pasa en nuestra vida? Cuando hablo con mi vecino, ¿de qué hablo? Podemos hablar de las cosas cotidianas, pero ¿dónde está Cristo en el centro? ¿Dónde está Cristo en el saludo de mi hermano? ¿O busco esas conversaciones intencionales para poder compartir el Evangelio? En la siguiente diapositiva, Martin Lloyd-Jones, en su comentario Los primeros cristianos, él dice lo siguiente: no se les podía hacer callar, las cadenas, las amenazas o la pérdida no detuvieron su boca, porque habían visto y oído algo que no podían dejar de anunciar. Antes de poder cruzar barreras que son externas, primero tenemos que romper en obediencia las barreras que son internas. Estos primeros creyentes tenían barreras internas, pero por obediencia al Evangelio, ellos fueron obedientes en romperlas. ¿Y qué barreras internas podemos encontrar? La siguiente gráfica, ahí sí me ayuda. Las barreras internas podemos tener miedo, dolor, silencio, comodidad, amor propio, y esas son barreras naturales que hay en nosotros y que naturalmente también las abrazamos cuando vienen tiempos de dificultades. Cuando vienen tiempos donde quizás hay persecuciones, como en este caso. Cuando hay tiempos quizás de enfermedades también. Son barreras que naturalmente abrazamos porque ese es nuestro corazón. Se ama a sí mismo. Y es ahí donde el Evangelio nos hace un alto y nos alumbra y nos ayuda a entender que tenemos que romper esas barreras, porque si no, nos quedamos cómodamente en el mismo sitio, sufriendo las mismas cosas y no avanzando. Tal vez hoy no huyamos por causa de la persecución. Por lo menos acá en Chile aún no ha llegado la persecución. Pero quizás en algún momento llegará. Ideologías de género, el hecho de ya no poder hablar la verdad y tener que callarla, son cosas que nos van a tocar y quizás ya nos están tocando la puerta el día de hoy, se están acercando también a nuestras vidas. Quizás en algún momento te tenga que cambiar de trabajo, quizás de carrera de universidad, vas a estar con nuevas personas, nuevos vecinos, quizás te vas a ir a otro país, gente nueva, cultura nueva. Y es ahí donde las barreras internas se van a comenzar a asomar. Es ahí donde realmente tengo que decidir anunciar el Evangelio o callarme el Evangelio. Y la decisión es de cada uno de nosotros. Obedecer al llamado es de cada uno de nosotros. Y es ahí donde el Evangelio debe ser parte importante de nuestra vida cotidiana. Si yo no lo estoy anunciando normalmente en mi cotidianidad, no le predico a mi jefe, no le predico a mi compañero de trabajo, a mi vecino, a mi familia, entonces difícilmente va a ser que estas barreras puedan ser rotas si es que me tengo que mudar a otro lugar. ¿Qué podemos aprender con respecto a esto? Vamos ahí en la misma lámina. Dice, responsabilidad misionera. Todos tenemos una responsabilidad misionera porque todos tenemos el mismo llamado. ¿Cuál es ese llamado que el Señor nos ha mandado a hacer? Id y predicar el Evangelio a toda criatura. En otro pasaje, id
y haced discípulos. Entonces todos tenemos este llamado misionero en nuestras vidas. Todos somos llamados por el Evangelio para anunciar el Evangelio. Quizás podemos decir, en comparación a los primeros creyentes, ya, pero ellos vieron al Señor. Ellos estuvieron ahí, vieron al Señor resucitado, escucharon las cosas de los primeros discípulos. Quizás sería más fácil el poder creer. Y por eso ellos tenían una convicción que quizás si la comparamos al tiempo actual de hoy, sería muy difícil ponernos quizás en sus zapatos. Pero Juan 20:29 nos dice lo siguiente. Jesús le dijo, ¿por qué me has visto, Tomás, creíste? Bienaventurados los que no vieron y creyeron. La fe no se basa en las experiencias. Ya, la fe se sustenta solamente en la palabra de Dios, en tener la certeza de que Dios es real, en tener la seguridad de que la palabra de Dios es viva y eficaz y capaz de penetrar hasta lo más profundo del corazón. Entonces la pregunta es para nosotros, ¿tengo confianza en la palabra de Dios? Si nuestra respuesta es sí, ¿estoy obedeciendo el llamado de ir y anunciar el Evangelio? ¿Estoy obedeciendo el llamado de romper barreras del miedo, del dolor, del silencio, de la comodidad, del amor propio? Para eso tenemos que reconocer nuestras barreras, y eso es lo que dice el punto 2. Reconocer qué barreras impiden que anuncie el Evangelio. Yo te pregunto, hermano, porque son las mismas preguntas que me hice yo. ¿Qué barreras hay en tu corazón el día de hoy? Cuando piensas en compartir el Evangelio, ¿qué es lo primero que pasa por tu mente? Quizás temor a ser rechazado, puede ser. O a no ser escuchado. Primero tienes que reconocer cuáles son las barreras que hay en tu corazón. Cuando las reconozcas, el Señor nos invita a acercarnos a Él. Hebreos 4:16 dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. El Evangelio primero tiene que transformar tu corazón. Tú no puedes desear que a las demás personas el Evangelio los transforme si en mi propio corazón no ha pasado esa misma transformación. Si realmente yo me estoy poniendo rebelde en contra del llamado del Señor. Entonces, para antes de romper barreras externas, primero tenemos que obedecer al llamado de romper las barreras internas. Y el Evangelio es el único que rompe esas barreras. El Evangelio es lo que transforma nuestro corazón, pero también nos capacita para obedecer. ¿Por medio de quién? Por medio del Espíritu Santo. Y podemos decir nosotros después, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. También podemos decir en Juan 14:26, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Es el mismo Evangelio que nos capacita para poder obedecer. Pero nosotros también somos rebeldes en cuanto a ese llamado. Entonces, ¿qué barreras hay en tu vida? Y ahí llega el punto 3. Confía solamente en el poder transformador del Evangelio. Déjate transformar por el Evangelio. ¿Tienes miedo? Está bien, todos tenemos miedo. Pero el Señor nos invita a echar nuestras cargas delante de Él. Él no nos refriega en la cara las cosas, más bien nos invita a acercarnos. Está bien, tienes miedo, acércate a mí. Confía en mi poder. Yo te quiero transformar tu mente, renovar tus pensamientos, para que esos temores que tú ya tienes no sean los que te impidan el obedecer el llamado. Entonces, primero rompamos las barreras internas. Segundo punto, siguiente gráfica, por favor. Punto 2 son rompiendo barreras externas. De aquí avanzamos al versículo 8 de Hechos
versículo 5 de Hechos 8. Dice, entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y aquí es donde ya entramos a salir fuera de nuestras fronteras, fuera de nuestra comodidad, fuera de nuestros pensamientos. El Evangelio nos llama a romper barreras externas, pueden ser geográficas, culturales, sociales y religiosas. Y aquí es interesante también notar la palabra descendiendo. ¿Ya? Descender significa literalmente esto. ¿Ya? Eso significa literalmente. No tienen nada de otro mundo. Pero también se puede interpretar de una manera figurada. Y es lo que hacían también los padres de la iglesia con respecto a los comentarios que hacían a Hechos. La palabra descendiendo tiene un sentido literal y figurado, y en el sentido figurado significa humillarse, significa rebajarse, ser humilde y obediente. Y Felipe internamente tuvo que romper esas barreras externas. ¿Por qué razón? Porque Felipe era un judío. Y ahí dice el texto que él descendió ¿hacia dónde? Hacia Samaria. ¿Todos conocen un poco el conflicto que había entre judíos y samaritanos? No se podían ni ver. Un judío para llegar a una ciudad y estando Samaria en medio, él prefería caminar kilómetros de más para no tener que cruzarse con un samaritano. El Señor Jesús ocupaba en la parábola del buen samaritano a un samaritano en referencia a cómo los judíos veían a las demás personas. Conflictos culturales. Obviamente esto viene desde hace muchos años atrás, ¿ya? Pero Felipe debía ser obediente e ir a esta ciudad que para la cultura era una ciudad despreciada. Era una ciudad que no podían tener relación alguna. Y fue Felipe obediente al llamado de predicar el Evangelio. Él tuvo que romper con esas barreras prejuiciosas, esas barreras sociales y culturales, con un único fin, que dice ahí, les predicaba a Cristo. Y por eso, como le dije en un inicio, el Evangelio nunca se trata de cómo me siento yo. El Evangelio nunca se trata de que, yo tengo estos pensamientos y por eso no quiero hacerlo. El Evangelio se trata de una persona. Y esa es la persona de Cristo, no de nosotros. Juan Crisóstomo, ¿me ayudan con la siguiente gráfica? En comentario ahí en homilía sobre Hechos, dice lo siguiente. Felipe deja la comodidad de Jerusalén y va al lugar menos favorecido, dispuesto a llevar el Evangelio a los que estaban fuera del centro religioso. Esto nos enseña que la misión requiere humildad y disposición a ir hacia otros, no esperar que vengan a nosotros. Y ese es el llamado del día de hoy. No esperar que las personas vengan a nosotros. El Señor nos llama a ir hacia los demás. Somos llamados para salir, no llamados para ocultarnos, no llamados para resguardarnos quizás en una pared. Somos llamados para salir y anunciar el Evangelio. Incluso en lugares donde social y culturalmente las personas son rechazadas, personas marginadas, personas donde quizás por su nacionalidad no me quiero juntar con esta persona. Y son las personas que quizás por su contexto o por la comuna donde viven ya los tenemos como estigmatizados. Yo no sé cuáles son sus samaritanos para ustedes. Yo no sé cuál es su Samaria para ustedes. Solamente ustedes lo saben. ¿Cuáles son esas personas con las que ustedes lo ven? Si viene caminando por esta vereda, ustedes prefieren cruzar al frente para no toparse con esta persona. Quizás puede ser un vecino. Quizás puede ser un familiar también. Quizás el vecino de la feria, que tiene un mal carácter.
quizás mi profesor de la universidad. Todos tenemos un samaritano en nuestras vidas al cual en algún momento tenemos que mirar a los ojos y poder predicarles el Evangelio. Porque cuando llegue el día, y esto siempre es una metáfora, cuando llegue el día en que estemos delante del Señor y veamos a las personas, quizás va a estar mi vecino al que nunca le quise anunciar el Evangelio porque yo lo rechazaba. Y el Señor es tan misericordioso que Él va a enjugar toda lágrima y dolor. Entonces, Felipe tampoco fue a imponer una idea. Felipe, al igual que los demás creyentes esparcidos, solamente su meta final era anunciar a Cristo. Les anunció el Evangelio. Y evangelizar tampoco significa imponer, ¿ya? Porque no es nuestras palabras las que convencen a las personas. No es las palabras elocuentes que podemos decir para convencer al otro. Sí podemos ser insistentes quizás, en el sentido de constantemente estar compartiéndole el Evangelio, pero con un único fin, confiando en el poder transformador del Señor, confiando en la obra del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el único, la tarea que hace es de convencer a la persona de su pecado, no nosotros, es la palabra de Dios. Por eso, si mi convicción no está en la verdad de Dios, en lo que Dios dice, entonces estoy predicando palabras humanas. ¿Me ayudan con la siguiente gráfica? Ahí yo tengo una imagen, bueno, que no se ve muy bien, pero es una pared con un cerrojo y unas manos mirando por el cerrojo. Deben ver a una persona, ¿ya? Ustedes pueden darle la interpretación que ustedes deseen a esa imagen, pero muchas veces actuamos de esta manera. Miramos a las personas de reojo, pero solamente las miramos y no nos acercamos para establecer una comunicación, para tener una cercanía. Preferimos mirar desde lejos y ver cómo la persona quizás está en un dolor, quizás necesita realmente ser acompañada, quizás necesita realmente ser consolada, pero como cristianos muchas veces actuamos así, mirando desde lejos y no acercándonos. Por eso las palabras de Juan Crisóstomo también tienen mucho sentido, en que el Evangelio nos invita a ir nosotros hacia los demás y no a esperar que ellos vengan a nosotros. Tenemos el ejemplo máximo de nuestro Señor Jesucristo. Él, ¿dónde estaba siempre relacionándose? Con pecadores, no con aquellos que se creían personas buenas. Él estaba con los marginados de la sociedad. Él se juntaba con las personas que los religiosos no querían hacer. Y ese es nuestro mayor ejemplo de misionero que podemos tener nosotros. Es el mismo Señor Jesús, quien era el mismo evangelio encarnado, en el cual también nosotros podemos ver su ejemplo y seguir sus pisadas. El cristiano debe entrar en el mundo de la otra persona, no tan solo mirarlo, no mantenerse de lejos. Tenemos que comprender el lenguaje, el dolor, su manera de pensar, que quizás muchas veces no vamos a pensar lo mismo, pero por pensar diferente no somos enemigos. La palabra de Dios dice que no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra ¿quiénes? Contra huestes espirituales de maldad. Mi prójimo no es mi enemigo. La persona que tengo a mi costado no es mi enemigo. Mi vecino no es mi enemigo. Mi enemigo es uno, el adversario, el diablo, las huestes espirituales de maldad. Y eso nunca se nos debe olvidar, porque al pensar así vamos a ver al otro que es una imagen de Dios. Vea a sus hermanos alrededor. Haga el ejercicio y mira a su hermano que está alrededor. Cada uno de nosotros es imagen de Dios. Tenemos un valor intrínseco por ser criaturas del Señor. Y así lo son todas las demás personas. Podemos pensar diferente, como le dije,
pero eso no quita el valor de quienes son. Personas necesitadas del Evangelio, al igual que nosotros un día lo tuvimos, ahora nosotros tenemos que tener esa misma actitud del Señor y salir a anunciar de Cristo. John Stott decía que descender implica ir al terreno de los demás, respetar su cultura y su historia. Y es lo que también hacía un Pablo, es lo que hacía un Felipe, es lo que hicieron los primeros creyentes cuando salieron y fueron esparcidos. Ellos fueron a lugares diferentes y no trataron de cambiar la política del sector. No trataron de cambiar el pensar de la persona. Solamente su fin fue anunciar el Evangelio. Colocarnos al nivel de los demás tampoco es sinónimo de debilidad, sino de la esencia del poder del Evangelio. Siguiente gráfica, si me ayuda. El Evangelio nos llama a romper barreras que son externas, culturales, sociales, religiosas y geográficas. Y aquí están los desafíos. Camina hacia tu Samaria. Piensa en tu Samaria. Identifícalos. Ora por ellos. Ora por el jefe que te cae mal. Por tu compañero de universidad que quizás es bastante duro hacia tu persona. Con tu vecino. Ora por ellos. Tenlo en tu lista de oración. Y como decía el hermano también Gustavo, el domingo pasado, hablando del tercer lugar, de que la iglesia debe ser ese tercer lugar que acoge a las personas, y desafiaba a todos ustedes, y yo lo vi por internet, pero también me sentí desafiado al hecho de que su hogar, su casa, pueda ser ese tercer lugar para poder recibir a los que socialmente son rechazados. Y tenga este fin, ore por ellos y anúncieles el Evangelio. ¿Qué barreras culturales y sociales o religiosas necesita usted descender, humillarse? ¿Hacia quiénes? ¿Hacia qué personas? ¿Cuál es su fin de humillarse? ¿Sentirse menospreciado? No creo. Pero que su fin sea mayor, que su fin sea el poder predicarles del Señor. Y la pregunta clásica es, ¿está dispuesto a humillarse hacia los demás? ¿Está dispuesto a humillarse por la predicación del Evangelio? Acciones prácticas quizás que podemos hacer. Ahí usted toma nota si es que también lo desea practicar. Y son súper simples, quizás en una manera de decirla, pero quizás se hagan complejas a la manera de poder practicarla. Acérquese a una persona en la semana y solamente pregúntele, ¿conoces el Evangelio del Señor? Solo esa pregunta. Y verá usted cómo el Señor comienza a abrir puertas, a abrir corazones. Porque las personas, aunque no lo creamos, hay personas que están dispuestas a escuchar. Los que menos pensamos que van a escuchar son los que más acogen el Evangelio. Y eso pasó con Felipe, porque el versículo decía después, versículo 6 decía, y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Lo mismo pasó con el Señor Jesús, cuando él tenía este encuentro con la mujer samaritana. Los discípulos llegaron y como tenían este trasfondo cultural, se preguntaban, ¿qué hacías conversando tú con una mujer samaritana en este lugar? Y él, bueno, después lo vamos a ver, pero él le abrió los ojos a los discípulos, diciéndole, ahí está mi comida, ahí está mi corazón, en aquellos que son marginados y despreciados. Y esto lo podemos hacer en modo individual, pero también lo podemos hacer en comunidad, colectiva. Y me gustaba ese ejercicio que van a hacer ustedes de ir hacia los hospitales, donde van a encontrar personas que están en espera, pero también hay personas que son de calle y van a estar durmiendo dentro del hospital.
personas que se refugian en estos centros y quizás van a ver olores, quizás van a ver personas que los miren mal, pero ahí están las personas donde realmente también se necesita compartir el Evangelio. Y créame que se va a sorprender de que aquellas personas van a estar dispuestas y atentas a escuchar. Tercer punto y final. Participa de la cosecha. Juan 4:35 dice, el Señor dice, he aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Y aquí es donde el enfoque es generar una cultura misionera, que no tan solo sea el mes de octubre, solamente que se hable de misiones, sino que sea algo cotidiano, tanto como iglesia, pero también como individuos, que en su casa también puedan compartir de algún hermano que esté, que sea misionero, que puedan hablar de él, orar por él, comunicarse con él, para que también podamos tener esta cultura misionera que no tan solo se cierra en un mes, sino que sea algo para toda la vida, que sea un movimiento misionero en la iglesia. Y aquí en Juan 4, bueno, ya también conocemos la historia de la mujer samaritana. Aquí Jesús transforma una vida para transformar una ciudad. Cuando el Señor termina su diálogo con la mujer samaritana, ella sale con gozo, con alegría, hacia su misma ciudad a contarle, este es el Mesías que hemos estado esperando, porque Él me ha dicho todo lo que yo he hecho. Ella gozosa salió y fue y compartió acerca de Jesús e invitó a las personas a acercarse al Señor. No fue Jesús que le dijo, ve y tráemelos para acá. Fue la misma mujer que los invitó a acercarse hacia el Señor. Y mientras los discípulos se preocupaban por la comida, aquí está este versículo, que lo quise traer ahí a la luz. Alzad vuestros ojos, le decían los discípulos. Mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Aquí Jesús enseña a sus discípulos que la hora de cosechar ya ha comenzado y que los samaritanos son parte de esa gran mies de Dios. Y esta es una invitación para ver el mundo con ojos misioneros, no con ojos que juzgan a los demás, sino realmente con ojos de amor por las almas de las personas. Es una invitación no tan solo a romper barreras internas y externas, sino también a recoger el fruto. Porque el campo misionero es todo el mundo. El Señor lo ha dicho. Ellos están listos para la cosecha. Felipe recoge los frutos, ¿ya? La historia de Jesús y la mujer samaritana pasó hace muchos años atrás, antes de llegar a Felipe. Y Felipe recoge los frutos de la siembra de Jesús. La mujer samaritana fue la primera en anunciar al Mesías en la ciudad, y Felipe también participó de aquella cosecha. Y eso es lo que dice Juan 4:38. Dice, yo os he enviado a cegar lo que vosotros no labrasteis. Otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. Entonces ninguno de nosotros es un pionero en las misiones. Hay otras personas que ya están haciendo el trabajo, están haciendo la labor de ir y anunciar el Evangelio, quizás a donde nosotros ni siquiera hemos pensado en siquiera ir, quizás ciudades que ni conocemos. Hay personas que están haciendo la labor y respondiendo al llamado de romper barreras internas, romper barreras externas, pero también participar de la cosecha. Y la iglesia el día de hoy también tiene ese mismo llamado, participar de la cosecha misionera. Felipe participa de una cosecha que otro sembró, mostrando que la misión es una obra continua, donde Dios usa a diferentes personas
en diferentes etapas, pero el fruto ¿de quién es? El fruto es del Señor. No es mío. No es mío. El fruto es del Señor. Y esto no tiene que llegar a poder entender de que entre iglesias tampoco hay rivalidades. No se trata de qué iglesia envía más misioneros a otros lugares. No se trata de si yo realmente he traído a más personas a la misma iglesia. Sino se trata realmente de que podamos como iglesia tener una colaboración en enviar y sostener para que la obra de Dios siga avanzando. Si me ayudan con la siguiente gráfica, ya vamos a ir terminando. John Stott dice, toda iglesia debe ver el mundo como su campo misionero. No todos son llamados a ir, pero todos son llamados a participar, orando, enviando, oyendo. Y eso es lo que dice Mateo 9:38. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. La cultura misionera que debemos adoptar es lo mismo que aparece en estos pasajes y es lo mismo que John Stott anima a la iglesia. Y esto es un principio misionero. Orar, enviar y orar al Señor para que también nos ayude a capacitar a otros. Porque quizás dentro de la iglesia hay personas que tienen el llamado de ir y predicar el Evangelio en otro país. Pero como iglesia, ¿estamos capacitados? ¿Estamos capacitando a otros? ¿Tenemos los fondos para poder ayudar a otros misioneros? Son preguntas que quizás les puedo dejar para que también ustedes después la evalúen. Y no tan solo como iglesia, sino también en modo individual, que podamos ser parte de esta obra misionera, en orar por otros. Si el Señor me está llamando a mí, bueno, ¿cómo voy a responder al llamado? ¿A quién se lo anuncio? ¿A quién se lo digo para que me ayude, para que también pueda orar conmigo? Pero también el llamado no es tan solo a orar, sino a enviar. Y yo sé que esto quizás lo puedan hablar el próximo domingo. La iglesia local debe verse a sí misma como una agencia misionera, no solo como un lugar donde nos reunimos. No tan solo para cantar, orar y aprender, sino también para capacitar a otros, para enseñar a otros. Es la única manera de que Dios también levante hombres preparados y capacitados para hacer la labor. La última diapositiva, la siguiente, eso me lo pasé. Ese. Hechos 8:8 termina diciendo lo siguiente. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Y donde Cristo es proclamado, el gozo también se multiplica. Porque hay gozo en las personas que son salvadas, hay gozo en el que predicó el Evangelio, pero también hay gozo en los cielos cuando un pecador se arrepiente. Y el resultado natural de poder anunciar el Evangelio es también cosechar la alegría del reino de Dios. Una iglesia que predica el Evangelio es una iglesia que experimenta el gozo de Dios al ver vidas que son transformadas por el mismo Evangelio. Y cuando rompemos esas barreras personales, externas, y participamos de la misión, la gloria de Dios llega a las personas. Porque el Evangelio no se trata de nosotros, se trata de Cristo y de la gloria de Dios. John Piper decía, la misión o las misiones existen porque la adoración no existe. El hecho de que nosotros podamos compartir el Evangelio es para que demás personas puedan también conocer al Dios, al único Dios vivo y verdadero, aquel que es real, aquel que envió a su Hijo a morir por nuestros pecados, porque nosotros estábamos yendo rumbo a la condenación eterna,
que es pagar las consecuencias de nuestros pecados en el infierno. Y Jesús fue el primer misionero enviado por el mismo Señor para predicar estas buenas noticias de que solamente en Él hay salvación. La meta final es que tanto mi Jerusalén, mi Judea o mi Samaria o los confines de la tierra lleguen a adorar el nombre de Cristo. La última diapositiva. Ya no hay barreras. Cuando comenzamos a obedecer el llamado, ya no hay barreras. No hay barreras culturales, no hay barreras sociales, no hay barreras religiosas, no hay barreras del miedo, de la apatía, de la comodidad, del amor propio, cuando realmente nuestra iglesia y nosotros estamos viviendo en una cultura misionera. Cuando obedecemos, las barreras se rompen. Y la meta final es que las naciones adoren el nombre de Cristo. Entonces el llamado, y ya terminamos. ¿Qué van a hacer desde hoy en adelante? Identifiquen sus barreras personales. Identifiquen sus barreras externas. Oren al Señor para que también, al igual que los primeros cristianos, cuando tomaron detenido a Pedro y a Juan, ellos no dijeron, ay Señor, por favor, libéralos. Y dijeron, Señor, danos el denuedo para predicar la palabra de Dios. Danos la valentía para anunciar el Evangelio. Que esa sea la oración en su casa, como iglesia, para que también las misiones sean parte de la vida de la iglesia. Le invito a que pueda inclinar su rostro y terminamos orando. Padre nuestro, gracias, buen Dios, por este tiempo en el cual nos has, Señor, desafiados también a poder identificar las barreras que son internas, Señor, las que están en lo más oculto de nuestro corazón, las que tú conoces a la perfección. Y te rogamos, Padre, que también nos ayudes a poder identificarlas. Y cuando lo hayamos hecho, Señor, que podamos ir en pos de ti, para entregártela a tus pies, Señor. Para poder obedecer el llamado, Señor, de poder romper estas barreras, porque tú así lo quieres. Pero que también podamos mirar, Señor, al otro, a mi vecino, a mi compañero de trabajo, a mi jefe de la universidad, a no ser prejuiciosos, Señor, con ellos. A que no importa, Señor, cómo piensen. Mi labor principal es poder anunciar el Evangelio. También vivir el Evangelio. Que pueda con mi vida, Señor, que cada uno de nuestros hermanos en su vida también pueda vivir el Evangelio para poder anunciarlo, Señor. Así como lo hicieron los primeros cristianos. Y ayúdanos, Señor, a poder ser parte de la obra misionera. A poder, Señor, orar por otros que están haciendo la obra. A poder apoyarlos, Señor, económicamente, pero también emocionalmente. Interesarnos, Señor, por la vida de nuestros propios misioneros, de saber cómo están, de poder realmente, Señor, saber si es que necesitan algo. Quizás el hecho de poder conversar solamente, para que ellos sigan haciendo la obra, Señor, a la que tú los has llamado. Pero también en nuestras propias vidas, Señor, que podamos tener esta responsabilidad misionera de poder, Señor, anunciar el Evangelio, porque lo único que va a traer es gloria a tu nombre y que las demás naciones también te puedan conocer. Gracias, Padre, por este tiempo y te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén.